explique sobre la reforma política, que es el tema es amplio, muy amplio, también controvertido, y con el diputado Cuellar, que empezaremos la sesión, el coloquio de la próxima semana. Como ustedes saben, lo vamos a hacer todas las semanas sobre diversos temas del acontecer nacional. Entonces, pues le vamos a dar la palabra al compañero, gran amigo, compañero de la diputado de la bueno, antes que nada, felicitar a Luis Guillermo Ortega como gobernador nacional. Me parece que es muy afortunado el establecer espacios de discusión, debate, reflexión sobre esto. Vamos a un tema efectivamente controvertido, sobre todo porque si el Pacto por México tenía como gran objetivo el enfrentar a los poderes fácticos, en de alguna manera reducirlos, el poder fáctico claramente donde estaba la dedicatoria de la reforma política es los gobernantes, ese poder fáctico, porque digamos que la transición en México, la transición política en México se quedó en los estados. Las facultades metaconstitucionales que antes tenía el presidente de la República las llegaron a adquirir los gobernadores, y ellos tienen control o preponderancia, hegemonía en los otros poderes, en los órganos que debieran ser autónomos, en algunos medios de comunicación e incluso en los partidos de oposición. Y teniendo ese control, obviamente también se hacía notar eso en la organización de las elecciones, y los institutos electorales estaban al servicio del gobernador en turno, que en realidad ponía a los consejeros. Entonces, el gran objetivo era cómo limitar el poder de los gobernadores, cómo emparejar el terreno. Cuando dicen que la idea de la reforma política no era una idea federalista, tienen toda la razón, era una idea antifeudalista, lo que estábamos proponiendo, emparejar el terreno para, de alguna manera, quitar el abuso de los gobernadores en muchas otras cosas. Hemos visto ejemplos en la última elección, en las últimas elecciones locales del año pasado, vimos ejemplos muy elocuentes. Por ejemplo, en Quintana Roo, el Instituto Estatal Electoral decidió quitar toda la propaganda de la oposición y que solo quedara la propaganda del Estado. Eso fue lo que decidió el Instituto Local de Quintana Roo, ¿no? ¿Cuántas décadas estamos retrocediendo para incluso que manden quitar la propaganda de todos los opositores y solo dejaran la propaganda oficial? En Veracruz se descubren las famosas grabaciones, estas que se ve que van a usar los programas sociales y se dividen las cosas, que se hizo tal escándalo que puso en ese momento, fue quizás la primera crisis del Pacto por México, porque se puso, iba a su continuación, y se acordará que se firmó incluso un adendum por estas grabaciones. ¿Qué hizo el Instituto Estatal de Veracruz una vez que se conocieron las grabaciones? Absolutamente nada. Nada. No investigó, no abrió un expediente, no llamó a un funcionario, no hizo absolutamente nada. Bueno, esos excesos fueron los que dieron la idea de hacer el Instituto Nacional de Elecciones. Esa, digamos, la idea fuerte electoral. ¿Qué pasó? Que si fuera como en esta lucha contra el poder fáctico, si fuera un partido de fútbol, hay quienes podrían decir que empatamos a 1, hay quienes podrían decir que le ganamos a los gobernadores 2-1, y hay quien podría decir que los gobernadores ganaron 2-1, porque quedó una mixtura extraña, es decir, no se desaparecieron los consejos estatales, no se desaparecieron los consejos estatales locales, como era la propuesta original. Sin embargo, el INE nombra a los consejeros, pero
Los gobernadores son los que le pagan a los consejos, y obviamente quien tiene el recurso para la organización electoral va a ser un tema importante, porque el dinero, por supuesto, es un factor de poder. Los tribunales locales no desaparecieron, como estaba planteado. Ahí están los tribunales locales. Entonces, en algunas cosas se ganó, en otras no tanto, quedó. Y eso sí, como no hubo una idea integradora que quedara en todo el marco de la reforma, entonces las leyes secundarias son de vida o muerte, porque si no va a haber una gran incertidumbre, va a haber y lo que más se busca en una elección es precisamente que tenga certezas. Sin embargo, va a haber una gran incertidumbre si las leyes secundarias no arreglan toda esta marasmo de competencias no bien definidas y determinadas. Por ejemplo, queda claro que el INE pudiera atraer elecciones. No sé. ¿El INE puede atraer elecciones locales? Sí. Pero es una decisión que tomará el Consejo por lineamientos o condiciones que los tenemos que poner en la ley secundaria. Si no lo ponemos en la ley secundaria, imagínense lo que va a pasar. De cualquier manera, como es una decisión del Consejo, ¿qué va a pasar? Pues el partido que está en el gobierno en tal estado va a pedir que no se atraiga la elección, y los partidos que están en la oposición de sus gobiernos van a pedir que sea atraída la elección. Entonces, lo único que nos puede salvar de eso, porque si no serían decisiones absolutamente políticas, y si tú le diste a ellos, si tú trajiste en la elección gobernada por el partido A, entonces vas a tener que atraer la del partido B y la del partido C para que... Entonces, en eso podemos caer, a menos que la ley secundaria se establezcan perfectamente los criterios. ¿Por qué llegamos a esto también? Yo creo que tenemos que hacer una autocrítica como partidos. Sí pudimos rescatar la reforma política en una medida aceptable, por eso votamos a favor. Pero el primer error que cometimos es que quienes fueron a negociar por parte del PRD la reforma política no estaban de acuerdo con el INE. Entonces no llevaban la idea integradora del INE. El punto es más, ellos defendían los órganos estatales como estaban. Y esa deficiencia, de que es más, algo curioso, no estoy cometiendo ninguna injerencia, porque se sabe que el negociador de la reforma política del PRD en el Senado fue Alejandro Encinas. Y Alejandro Encinas aprobó la primera versión, que era una versión muy light, muy descafeinada. Luego, en una negociación de emergencia, todavía estaba en los últimos momentos del Pacto por México. Ahí se hace una negociación de emergencia y se puede rescatar una parte de esta negociación y poner puntos fundamentales de lo que se había perdido en este primer intento. Ahora, que Alejandro Encinas haya votado en contra, a pesar de que haya negociado una versión más light, es algo que quizás él tendría que explicar, ¿no? No es la primera vez que negocia algo y vota en contra de lo que negocia, ¿no? Pero incluso aquí negoció algo por encima de lo que había, fue algo en contra de algo por encima de lo que él había negociado. Ya no se oye de nuevo. Ya no se oye de nuevo. Y aquí, complot. Es un complot de encinas. Micrófono de los ¿Le prestas los dos micrófonos? Sí, entonces se pudo rescatar partes fundamentales de la reforma, pero ya fue, no digo el cuarto, para las 12. A las 12 en punto se pudo rescatar una elección de emergencia, y luego en el pleno de la Cámara ya no lo quisieron mandar a comisiones para poderlo dar una fluida. ¿Por qué tiene tantos chipotes? De alguna manera la reforma política, que insisto, tiene avances importantes que están en nuestro programa, que fueron nuestras definiciones
porque sí de alguna manera equilibran en parte el poder de los gobernadores, ¿no? Pero fue también por las prisas. ¿De quién eran las prisas? Pues quien marcó los tiempos fue el PAN, porque el PAN decía que para poder ir a la reforma energética, que era la prioridad del gobierno, tenía que salir primero la reforma política. Y entonces la política salió como pudieron, y en la Cámara de Diputados ni siquiera se fue a comisiones, la reforma política. Y pasó directamente al Pleno. Y ahí, obviamente, nos metieron una bola rápida, que ya se va a corregir. Metieron la bola rápida de cambiar la palabra adquirir por comprar. ¿No? Porque nadie que adquiera, porque claro que no compran, pero nadie es tan burro para pedir la factura. El único que hubo solo un caso de Milenio que presentó una factura en una investigación de ley famosa, pero nadie presenta facturas de compra de candidatos. ¿Cómo se quita, ¿verdad? Que Milenio sí presentó la factura, pero eso no se presenta. Entonces dicen, no, adquirir no es compra. Bueno, ahora Peña Nieto se comprometió en la promulgación de la reforma política a agregar el término adquirir y comprar para que quedara como estaba. Pero no se pudo discutir bien en el Pleno y quedaron algunas cosas, pues digamos que con cierta preocupación, que se pueden resolver, sí. ¿En dónde? En las leyes secundarias. Entre otras cosas, tratar de quitarnos márgenes de discrecionalidad. Eso me parece que es clave en las leyes secundarias. Hay algunos puntos que nos deben de preocupar también. Por ejemplo, ya no hay límite al financiamiento privado. Antes existía el 10% de financiamiento privado en la Constitución, ahora ya no. Claro, lo podemos poner en la ley secundaria. Es parte de los retos que tenemos. Por eso tenemos que incidir claramente en esto de las leyes secundarias. Ahora, otro punto clave es, se dijo que vamos a quitar el cuotismo de los partidos y los consejeros de INE. Y creo que sí se avanzó en eso. Sinceramente se avanzó, aunque tampoco esperen milagros, pero se avanzó algo. Se va a hacer un comité variado, nombrado de esta manera: 3 por la Junta de Coordinación Política, 2 por el nuevo órgano garante del IFAI, pero el nuevo IFAI, pero ya constitucional, pero con las crisis que tenemos de nombrarlos van a ser estos consejeros del IFAI, de que los nombren nosotros, y 2 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esos van a ser un comité técnico, van a sacar a los posibles aspirantes y luego en la Junta de Coordinación Política se van a tratar de poner de acuerdo por 11 grandes perfiles. Si no se ponen de acuerdo, tiene la Junta de las partes, son 11 grandes perfiles, puede haber insaculación en una sesión con quórum. Si no tuviera quórum la sesión y no pudiera hacerse la insaculación, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería la que designara a los consejeros. Pero antes de la discusión, el Tribunal Electoral amagaba con hacerlo, lo hizo en algunos estados, no se animó a hacerlo a nivel federal porque eso hubiera generado una controversia constitucional, y su peor pesadilla de los miembros del Tribunal Electoral está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que claramente les hubieran puesto sus atribuciones muy claras, y claro que eso era un periodo y que no iban a correr, y por eso no lo ha corrido, y por eso es que ahorita tenemos 4 consejeros y antes tuvimos un buen periodo sin estar con el IFE completo, ¿no? Pero eso más o menos se solucionó y creo que es una cuestión de avanzada. ¿Qué cosas quedan? Ahora, va a ser por supuesto clave. Uno de los puntos claves también de la reforma fue la paridad completa, en todo. Nada más que esta paridad, y voy a decir quizás un comentario, a pesar de que votamos ahora y estamos a favor de la paridad, pero cuando se lleva la paridad a los distritos, tiene un problema que va a pegar en la ley de partidos. Pensamos que la ley de partidos debe ser como el instrumento de la sociedad, los ciudadanos pueden llegar a los partidos de su preferencia y decir: ejerzo aquí mis derechos políticos y puedo ser candidato si quiero. Pero si ese es un distrito para pobre,
Entonces, ninguna mujer va a poder ser candidata en ese distrito. Y si ese distrito es para hombre, tampoco va a poder, para hombre tampoco va a poder ser ninguna mujer. Y entonces, cuando tú distingues, estos distritos son para hombre y estos distritos son para mujer, entonces ya no le garantizas a cualquier ciudadano que pueda entrar al partido y ejercer sus derechos políticos en ese distrito. Esa es mi opinión. Yo sé que es controvertida, yo sé que no es buena así, ¿no? Yo pienso que en las listas debe de ser 50-50, es correcto. Pero los distritos, al haberse hecho así, ya, perdón, iba a decir que le pateé mandar, ya no permitieron que pueda haber una real democracia en los distritos. Esa es mi opinión. Yo creo que el principio de la democracia, ahí debió haber, pues digo, seas hombre o mujer que puedan competir. Ahora va a haber mucho problema, porque imagínense que alguien quiere una dirección del partido, no pasa en el nuestro, pero pudiera pasar, de que alguien dice, yo no quiero, en otro partido, que llegue y diga, yo no quiero que ese sea candidato, simplemente ese distrito lo nombramos para mujer, o ese distrito lo nombramos para hombres y yo no quiero que fulanita sea candidata, ¿no? En otros países puede ser porque puede nombrarlo así, pero yo sé que es controvertido, pero es mi opinión porque creo, porque está otro punto que tiene que ver que es candidaturas independientes, que está pendiente. Tenemos que hacer la ley secundaria de candidaturas independientes. Lo que quedó establecido es que van a tener tiempo en la ley de elección, y es correcto. Pero tú no puedes decir al ciudadano que su único instrumento para hacer política es ser candidato independiente, sino que también deben de ser los partidos políticos como instrumentos de la sociedad. Y eso implica también el derecho a votar y ser votado en el partido de tu preferencia. Ese debe haber sido, en mi opinión, el mensaje hubiera sido mucho más democrático. ¿No? Esa es mi. Yo sé que es que no es que es para debate, pero yo siempre digo lo que pienso, ¿no? En ese sentido, entonces van a crear algunos problemas, van a ver, ¿no? Cuando se empieza a decidir qué distritos son masculinos, qué distritos son femeninos, va a ser complicado. Pero bueno, así quedó, y como nadie puede estar en contra de paridad, pues ya la política no es correcto que alguien lo hiciera. En cuestión de listas no hay ninguna diferencia. En cuestión de listas es correcto que haya 50-50, aunque en algunos municipios van a tener que cambiar rápidamente su cultura política para que esté acá, pero en ese asunto, cuando son listas, me parece que es absolutamente correcto. ¿Me escuchan? Bueno, quedaron pendientes de la reforma, que tienen que ver con esto, algunas reformas de lo que llaman las cartas ciudadanas. Ahorita está en el Senado atorada la de ley de consulta popular, que es fundamental para nosotros, ¿no? Estaba leyendo parte de la reforma política sacar esta, salió en la Cámara de Diputados y salió en el Senado. Y las razones que están dando los senadores para no aprobarla me parecen pueriles. Porque lo que te dice, si la Constitución te da para consultar la misma Constitución, está en el texto constitucional. Una ley secundaria no puede ni restringir el derecho constitucional ni ampliarlo. Lo que va a ver la Corte en su discusión es lo que ya está en la Constitución, ahí está el alcance. Lo que tenemos que ver en la ley secundaria es el procedimiento, para que sea fácil, sea expedito el procedimiento. No porque obviamente el PRI y el PAN no nos van a aceptar que diga que va a ser revocatoria, eso no te lo van a aceptar porque ellos evidentemente no lo quieren así, aunque evidentemente sí está ya contenido en la Constitución, y yo estoy seguro que vamos a ganar ese debate por varias razones. Uno, porque sí estoy convencido que tenemos la razón jurídica, porque el artículo 35 de la Constitución establece que no se puede consultar de la Constitución, que es los derechos humanos para restringirlos, y el artículo 40 de la Constitución. Por supuesto, los impuestos no, pero de la Constitución eso no se puede consultar. Pero si te dice qué es lo que no se puede consultar, en contrario censo, lo demás sí se puede consultar. El segundo, porque yo me imagino a una Suprema Corte que acaba de ser premiada, en mi opinión, muy merecidamente, por defender los derechos humanos, que ahora vaya a votar una interpretación que restringe derechos ciudadanos.
Y tercero, porque si en el remoto caso la Corte dice no alcanza para reforma constitucional, pues vamos a votar las secundarias, pero la gente tiene que decidir si está de acuerdo o no con la reforma energética que es tan importante para el país. Es clave. Ahora, tenemos que arreglar problemas entre nosotros, porque una vez yo le preguntaba a Rafael, y la pregunta, ¿quién va a hacer la pregunta? ¿Quién va a hacer la pregunta? La única forma de que no haya consulta es que nosotros mismos la saboteemos. Parte de sabotearla un poco es aprobar el Senado, y parte es que no tengamos una pregunta y que no hagamos realmente una estrategia. Parece que tenemos el riesgo de que haya quienes prefieran priorizar la sucesión en el PRD a la defensa del petróleo. ¿No? Ojalá que eso no acabe poniéndose y efectivamente podamos ser una opción, porque eso además me parece que va a ser clave, porque será la primera vez que se estrene la consulta popular y que van a cambiar, acuérdense de mí, va a cambiar la concepción electoral del país, va a cambiar la cultura electoral del país, porque ahora la sociedad se va a decidir sobre grandes temas. Ahora vean, ¿quiénes pueden decir consultas populares? La tercera parte de las cámaras, ¿no? El presidente de la República o el 2% de los ciudadanos. Pero esos grandes temas, que se va a poner una urna al lado de las votaciones, va a hacer que la sociedad se defina por temas, por posiciones. Entonces la sociedad se va a definir ahora por reforma energética. Creemos que hay una buena parte de la población de la sociedad que cree que esa no es la solución a que aprobamos, que es contraria. Pero ¿cómo la vamos a aprovechar? Pues en las urnas, ahí lo tenemos que hacer. Y me parece que esa es nuestra apuesta estratégica, y sería una torpeza y una mezquindad lamentable, daño gravísimo, que por la lucha interna, por el poder de la dirección del partido, no podamos amarrar que salga la consulta popular. Mi impresión. ¿Qué tenemos que hacer? Hay otra ley que es importante, que va a salir, que está pendiente, está vinculada a esta, que es la ley secundaria del artículo 134 de la Constitución. Es la que norma la propaganda gubernamental, que tiene que, pues ustedes han visto que Velasco pues, está en todo el país, el gobernador de Chiapas y otras cosas. La verdad, el problema era un poco de origen, porque el COFIPE, creo que es el 294, 228. El 228 del COFIPE daba una excepción al 134 de la Constitución. En la Constitución está prohibida cualquier propaganda personalizada, claramente. Pero hicimos una norma, parte del acuerdo, una excepción en Constitución, que era: los servidores públicos pueden hacer publicidad de su informe. Lo pueden hacer, o de su informe laboral, 15, una semana antes, una semana después. Pero dice el COFIPE, en el área geográfica, ¿no? La verdad es que este artículo inconstitucional ni siquiera se estaba cumpliendo. Y el IFE le dio frío cumplir incluso norma, y no quisieron ni siquiera investigar a Velasco, y también está Moreno Valle, y hay otros que están aquí, delegados, y bueno, pero la idea, la idea es que esta reforma secundaria al 134 sí va a ser constitucional, ¿no? Ya acabo de hablar con Rafael y me lo acaba de confirmar. Él ha trabajado un borrador, vamos a impulsar que sea constitucional, es decir, que se mantenga la prohibición de hacer propaganda personalizada, ¿no? Y evitemos que el efecto Peña, la doctrina Peña Nieto se reproduzca al infinito, que es como lo proyecto a partir de los medios de comunicación para ser el próximo candidato a presidente a través de esto. Esa ley va a ser importante. Están obviamente medios de impugnación. Ahí va a quedar ya, ahora sí, se aprueba que es causal de nulidad el rebase de los topes de gasto. Aunque quedó una fórmula medio extraña. Quedó la fórmula extraña de que para que pueda ser anulada,
la persona, el candidato tiene que haber rebasado por más del 5% el tope de gastos de campaña. Y la diferencia de votos tiene que ser de menos del 5%. Se tienen que cumplir esas dos condiciones para poder ser anulada la campaña. Quedó un asunto donde decíamos mayor fiscalización y fiscalización simultánea aquí. Ahí el partido propuso algo verdaderamente radical y, en mi opinión, correcto. Nada más que quedó como opcional, que es que el IFE maneje la campaña, ¿no? Es decir, los gastos de campaña que se vayan haciendo, tú le vas diciendo a un contador del IFE que lo va pagando, y va a pagar, es la mayor garantía de que no va a haber abuso, pero vamos a ver qué partidos aceptan esa modalidad de gastos de campaña. Pero ahora sí, la fiscalización va a ser previa a la calificación de la elección. Aquí hacían la fiscalización de los gastos de campaña después de la elección. Pero miren la mezquindad que había, o más que necesidad, como, para decirlo por ejemplo, esta necesidad es como el viejo código, más bien los códigos del viejo régimen, cómo siguen prevaleciendo, y más ahora que llegó Peña Nieto. Porque si a Peña Nieto le hubieran aceptado cosas evidentes, por ejemplo lo de Monex, que fue, aparte, incluso por algo tan elemental como usar una cuenta para pagar distinta a la del partido político, que está claramente prohibida por el reglamento de fiscalización, y está claramente prohibido, explícitamente prohibido que alguien use una cuenta distinta al partido político. En Monex usaron una cuenta de una organización, de una empresa fantasma, prácticamente, que fue subcontratada por otra empresa fantasma, que fue subcontratada por una empresa que ni siquiera se dedicaba a eso, ¿no? De esa manera fue, pero no lo quisieron sancionar porque al presidente, ya al presidente electo no se le toca ni con el pétalo una sanción. ¿Qué hubiera pasado? Peña Nieto hubiera sido el presidente, porque ya la elección estaba calificada, no lo quisieron. Con lo de topes de campaña, también, si hubiera reconocido el IFE que había rebasado los topes de gasto de campaña, Peña Nieto hubiera seguido siendo presidente, pero el IFE hubiera adquirido fortaleza, autoridad. Ellos también se desgastaron. Es uno de los reclamos que yo les hice muy fraternalmente a los consejeros. Me llevo bien con ellos, les dije, allí se chicaron, pero tenían el empate, y había un empate que decía al presidente nada, ni tocarlo. Ahora, ¿cuál fue la trampa? Que es algo que tenemos que cuidar muchísimo de la ley secundaria. La trampa se llama prorrateo, ¿no? Que además nos la aplicaron bonita. Fíjense que en el caso de Spots, el Verde y el PRI iban separados porque ellos fueron en coalición parcial. Entonces ellos se formaron por separado, entonces tocaron más Spots que a nosotros que íbamos como un solo partido, porque hay una parte que es reparto igualitario. Entonces ahí eran uno, ¿no? Pero cuando vino el prorrateo de gastos de campaña, como la Santísima Trinidad, ahí ya eran tres, los coaligados, el PRI y el Verde, ¿no? Cuando les convino era uno, y cuando les convino eran tres, totalmente en contra también de lo que decía el libro, porque no se vale la facturación, ¿cómo se puede decir? La doble facturación o la facturación conjunta, ¿no? Tienen un término ahí, pero eso está expresamente prohibido. Pero lo que hacían es que incluso llegaron a prorratear entre PRI y Verde en distritos en donde competía PRI y Verde en contra. Es decir, en donde estaban separados y competían, llegaron a prorratear también, porque era una trampa, les voy a decir, es como si tuviéramos una jarra de agua, ese es el gasto de campaña, y el gasto de campaña del presidente lo separa en los vasos de los demás candidatos. Bueno, en el caso del PRD o de la coalición izquierda, pongamos en coalición total, eran ¿cuántos años? Eran los de 360 y tantos candidatos. Pero en el caso del PRI Verde eran más de 506. No me acuerdo, el debate ya pasó algunos meses, pero el caso es que el PRI pudo prorratear entre 506 vasos y nosotros solo entre 300.
Rompiendo toda inequidad y usando un criterio diferente para sponsor y un criterio diferente para, para gastos de campaña. Ese punto tiene que quedar clarísimo en la ley secundaria. El prorrateo, ese no está resuelto en la reforma constitucional, pero si nosotros no ponemos tarea, porque ¿saben qué prorrateo Peña Nieto? 1%. En los espectaculares donde salía Peña Nieto, solo Peña Nieto, le tocaba el 1% y se lo aceptaba. De ese descaro. Y había cosas tan descaradas como que si ven en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, si estaba un candidato de Tijuana que había puesto en Facebook que estaba, entonces lo prorrateaban, no solo con el de Tijuana, sino con todo el Estado, porque todo el Estado se beneficiaba, según esto, de ellos. O sea, ese tipo de cosas que hizo la unidad de fiscalización era clarísimo. Tenían dos consignas: que Peña Nieto no rebasara los topes, que Andrés Manuel sí. También hay que decir que contra Andrés Manuel hubo inquina, ya saben que no es acto de mi devoción, pero es absolutamente cierto que hubo inquina y hubo intencionalidad, ¿no? Por eso a nosotros no nos aceptaron una redactación del prorrateo, a pesar de que era absolutamente legal, buscaron cómo, pero era que Andrés sí rebasara Peña Nieto. No eran dos consignas que el de la unidad de fiscalización cumplió plenamente. Si había un espectacular en Chihuahua, lo prorrateaban con el de Ciudad Juárez también, ¿no? Como estaba, a pesar de que el único que saliera era muy distinto a los otros, pero bueno, ya para que nos quedamos pasado, porque sí es que en la ley secundaria tenemos que evitar que eso suceda. Cuidar mucho el asunto del prorrateo, ¿no? Y que por lo menos que si se va a prorratear, que sea con criterios más o menos equiparables, ¿no? Es verdad, la justificación que daban para justificar el 1% del PIB es que en 2006 le aceptaron a Calderón que le prorratearan el 0% en la elección de 2006. 0% de todos los espectaculares de Guerrero, a pesar de que salía él, pero ahora sí que, insisto, es la ley que todavía sigue al presidente no se le toca ni con el pétalo de una sanción, aunque esa sanción no signifique que vaya a dejar de ser presidente, y con eso se fue debilitando la institución, ¿no? Es cierto que el IFE fue importante, fue un paso hacia adelante, pero creo que en esos momentos les faltó potencia. No sé, bueno, viene la reforma política del DF. Ahí, ¿cuál es el problema? Otra vez con la franqueza, es que lo que nunca creímos que fuera a suceder. El PRI nos rebasó por esto. Y entonces el PRI agarra lo que siempre se opuso y agarra nuestra demanda original, y es el Estado frente a leyes. Y la verdad es que, ¿qué les digo? Pues ya no les gustó a los compañeros, ¿no? Le han dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Entonces, nada más que yo espero, en el DF no esperemos esa oposición para volver a tener funciones democráticas fuertes, ¿no? Y entonces, claro, está el concepto de ciudad capital, pero es correcto que haya contrapesos en las delegaciones. Voy a decir, otra vez, con mi opinión franca, sincera, creo que el PRD ha cumplido en programas sociales, por supuesto. A pesar de que no hemos quitado necesariamente el uso asistencialista y el uso clientelar, que es algo que no está bien, pero sí pusimos medidas de políticas sociales universales importantes, dieron un sello a la ciudad, sí. En libertades y derechos mejora, porque ahí creo que en libertades y derechos fuimos referente internacional, tuvimos matrimonio igualitario antes que Nueva York, interrupción legal del embarazo, matrimonio, pues aquí está Isaías Villa, que fue uno de los herejes de la Asamblea Legislativa, que se animó a la que no se amedrentó ante la excomunión, y aguantó vara,
Entonces, ahí sí hemos cumplido. ¿En qué no hemos cumplido con todas las empresas? Combate a corrupción. En las delegaciones de la corrupción, ahí sí, perdón, no podemos llegar a decir el parteaguas de que quiera el PRI antes y nosotros estamos. Ahí, perdón, en ese punto, sí, yo creo que el que haya contrapesos políticos a los poderes unipersonales van a ayudar mucho a cuidar. Y eso es algo que también está en el asunto. Pero ya va a salir la reforma del DF, ya se comprometió Peña Nieto en esta. No estuvimos presentes cuando yo de lado, pero el partido no estuvo presente, pero se comprometió a eso y a regresar de la palabra adquirir. ¿Qué fue lo que sí creo que es clave también de la reforma política? Lo que no se ha mencionado, por eso tiene que ver con la reforma del Estado, es los gobiernos de coalición. No quedó exactamente los gobiernos de coalición como nosotros quisiéramos, que ya es un paso mucho más decisivo hacia el parlamentarismo, que es que los gobiernos de coalición fueran obligatorios. Es decir, que el presidente tuviera que tener por fuerza la mayoría en las cámaras para instalar gobierno, como pasa con regímenes parlamentarios. Eso no quedó opcional. El candidato que gana puede decidir, si no tiene mayoría absoluta, si tuviera la mayoría absoluta, ya tiene. Pero si no tuviera la mayoría, como está, tiene la opción de ser o gobierno de minoría, digamos tradicional, como está ahorita, o con un programa de gobierno, construir un gobierno con otras fuerzas que le den mayoría, que avalar ese proyecto político, ese programa político, y por supuesto ratificar al gobierno. Con lo cual quedaría asegurado que era una especie de gobierno compartido, responsabilidad y corresponsabilidad entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿No? El problema, con eso ganamos, porque el problema decimos que el problema no es la pluralidad, decía, para acabar con la falta de acuerdo, lo que había que hacer, decían, es hacer la cláusula de gobernabilidad, que así llegó Peña Nieto, tenía esa propuesta, es decir, el que gane la presidencia se le asegura tener la mayoría de las cámaras, y que gobernaran casi en soliloquio, ¿no? Como en el viejo régimen. Si había un claro proyecto restaurador de entrada con Peña Nieto. Entonces dijimos, no es ese, no es la pluralidad, pero luego dijo Peña Nieto, me acuerdo muy bien, le va a pedir cuántas. Como dice mi amigo Aguilar, yo a la salida dijo, si quitamos los pluris, ya lo hicimos, porque si hay menos pluris, de todas maneras hay sobre representación de un partido y ahí se garantiza la mayoría. Bueno, con esto demostramos que el problema no es la pluralidad. El problema no es que haya minorías, sino cómo construyes mayorías estables. ¿Y cómo las vas a construir la mayoría estable? Formando gobiernos de coalición a partir de programas de gobierno, que con eso tienes la garantía de que las cámaras nos van a aprobar, ¿no? No sé si yo creo que si ya fueron ustedes para pasar a las preguntas, y sobre las preguntas damos, porque como ven hay muchísimos temas, la reforma política es sumamente extensa, y sobre la reforma, pero eso sí les digo, si las reformas secundarias no salen bien aquí, vamos a tener, perdón otra vez, un verdadero desmadre en las elecciones intermedias. Entonces, las reformas secundarias son claves para darle coherencia a algunas buenas propuestas que sí quedaron en la reforma política, otras no tantas, otras, insisto, un problema de competencia, porque entre lo nacional y lo local quedaron muchos hábitos en la discreción, en la no definición. Empezamos con las preguntas en línea. Manuel Cambrón de Tlaxcala. ¿Cuál es el mecanismo que se implementará para la elección de los consejeros del INE en los estados? Bueno, los que van a lograr ese INE, mira, va a haber presión mucho peor para que los del INE pudieran ratificar en algunos casos, estoy casi seguro, pero ya será una decisión del INE. El punto es que ojalá no sea una decisión política completamente. Claro, toda elección del consejo tiene que tener una cuestión política. Pero cuando digo eso, no vaya a ser el asunto de respeta las cuotas estatales, ¿no? Entonces, que quede todo como está y que esto sea una simulación, ¿no? Pero el INE tendrá la posibilidad de hacerlo, obviamente tendrán las propuestas de
quedó como, vienen las propuestas de los Estados Unidos y me parece que bueno, que quedó abierto y quedará en la ley secundaria sería ese punto del procesamiento va a tener que establecerse bien en la ley secundaria. Quedó establecido para cómo nombramos al INE general. Las otras no, pero precisamente por lo mismo, para evitar toda esta discrecionalidad que pueden tener, es correcto que hay que nombrar por lo menos algunos criterios sobre cómo nombrar a los consejeros de digamos, los brazos estatales del INE, ¿no? Gracias, Fer. Nicolás Parra de Chiapas. El partido respetará y respaldará la cuota juvenil y de diversidad en las próximas contiendas electorales, se quedará como siempre establecido simplemente en el estatuto. Bueno, sí, pero tiene que cumplir la ley. Mira, una de las cosas de la ley de partidos es que obviamente las autoridades electorales tienen que hacer valer que lo establecido ahí se cumpla. Entonces, si está en los estatutos, tiene que cumplirse, y si no, pues serán las autoridades estatales. Por cierto, algo que me faltó, que es importantísimo. Ahora el INE podrá organizar las contiendas internas de los partidos, ¿no? Y eso creo que nos hubiera ahorrado algunos problemitas. Gracias. Vamos a pasar a preguntas de aquí en la sala, compañera Isaías Villa. Bueno, yo iba a preguntar sobre el tema de la reforma política porque no había estado antes, como algunos otros temas de régimen político que igual no prosperaron, pero bueno, se nos dice que ya ahí va, y lo que yo quiero hacer es una precisión entonces sobre este asunto de la ciudad capital, nada más en dos cuestiones, porque no es cierto que con esta propuesta, al menos una que hemos trabajado, en la que yo he participado, sea un retroceso. Lo que pasa es que justamente en esta idea de que no es lo mismo ser borracho que cantinero, el partido ha aprendido en su experiencia en la ciudad de dos cosas que no tendrían incluso una manera de aplicación eficiente, por ejemplo el tema de la hacienda pública. El predial, si lo cobran las delegaciones, hay una gran disparidad entre lo que puede cobrar la Benito Juárez y la Miguel Hidalgo, bueno, el caso extremo Iztapalapa. Entonces ahí hay un planteamiento que hace una diferencia de lo que es el régimen en los estados, ¿no? De una hacienda única, pero sí un presupuesto autónomo para las delegaciones. Otra cuestión tiene que ver con el estatus de capitalidad. Evidentemente la Ciudad de México, por su naturaleza de capital de la República, pues tiene una serie de características que no es lo mismo que en las demás entidades. Entonces es por esto, pero en la parte fundamental, yo estoy de acuerdo con Fernando, por supuesto. Si un déficit existe del PRD en la Ciudad de México, es particularmente en las delegaciones, el que pueda haber contrapesos, el que pueda haber órganos de gobierno colectivos y mucho más, incluso, pues sí, ciertamente esto va a ayudar a la eficiencia de la administración, a combatir la corrupción, etc. Entonces sí va en la propuesta del PRD, y creo que el concepto de ciudad capital es mejor que el anterior de Estado 32, y bueno, pues si por ahí va el tema, pues qué bueno que vaya a prosperar. Nada más sobre el tema del parlamentarismo, Fernando, no sé si, pues evidentemente es uno de los faltantes en la reforma de régimen político, y si habrá alguna manera de incorporarlo, si está en la agenda, no sé. Sí, por eso estoy de acuerdo, hay especificidades que en la ciudad hay que cuidarlas, pero el aspecto de los contrapesos políticos, que haya órganos colegiados de decisión, como son los cabildos. Quizás no se deba creer que no tengan todas las funciones, hay que ver cuáles, dependiendo de la naturaleza de la ciudad, en diferencia con otros estados, pero por supuesto que tiene que haber sus contrapesos colegiados. Que hay una representación plural en algo, llámenle cabildos, llámenle como quiera. Consejos delegacionales. Consejos delegacionales, eso es inevitable. En el asunto del parlamentarismo, pues tenemos que seguir peleando eso, nada más que pues, no compartimos paradigma.
con los campeones del presidencialismo, son los que ahora gobiernan, ¿no? Hemos logrado que algunas cosas del parlamentarismo pudieran aceptarse, no es cosa como es con los gobiernos de coalición. Hemos establecido órganos autónomos que son contrapesos en el poder presidencial, pero todavía no hemos convencido de que el paradigma es transitar hacia el parlamentarismo, que me parece que sí sería el paso democrático más importante. Yo creo que así ya deberíamos transitar, es mejor, es más democrático, y me parece que de esa manera es mejor las instituciones, mayor acceso, mayor pluralidad, mayor democracia. Otra pregunta en línea. Ana María Fuentes Díaz, de la Izquierda Ensenada. ¿Qué opinas de la cartera única y si se podría implementar en las leyes secundarias? Cartera única. Sí, es la chequera. La cartera de que, bueno, yo creo que, en mi opinión, debiéramos ser el partido que nos arriesgáramos y demostrar, además, porque miren, en el debate de la izquierda, uno de los puntos claves va a ser la transparencia, la ética, etcétera. Nada más que hay quienes hacen demagogia de eso y hay quienes podemos hacerlo, llevarlo a los hechos, a las cosas. Entonces, este asunto de la chequera única, que la tengan los órganos electorales y que ellos sean los que paguen aquí, con eso demostraríamos que efectivamente somos los que en el manejo de los recursos seríamos más pulcros, más fácil de fiscalizar, más allá de la demagogia, ¿no? Porque yo soy puro porque lo digo yo, ¿no? Como si la saliva fuera la prueba de pureza, ¿no? Yo, si algo celebro de que Bartlett sea senador, es que no lo puede proponer al INE, ¿no? Pero lo que yo digo es que si es válido, tú puedes pedir que sea el INE que vaya a hacer tu lugar, tú decides en qué gastar, pero que el INE sea el que maneje la cartera, y con eso demuestras absoluta transparencia, absoluto rigor, y quitas cualquier cosa, perdón, porque esos que dicen que son muy puros al manejo de los recursos acá, le piden a todo el mundo cuentas, que son los que menos cuentas dan, ¿no? Y eso quedará expuesto cuando quien acepta que el IFE sea el que haga el gasto y quien lo quiere manejar discrecionalmente, y a ver luego cómo lo justifica, ¿no? Y eso ya hemos pasado por eso. Gracias, compañero. Compañero Rafael Estrada, y les pedimos a los compañeros que están en línea, vamos a recolectar nuevamente las preguntas para Jorge Afer, que nos ayude a contestarlas posteriormente, ya sea por Facebook o los canales Twitter. A lo cual nos funcionará Fer a partir de hoy. Y bueno, pasamos con Rafa y posteriormente con José Luis Nájera, que han quedado desde hace 3 ponentes con sus preguntas pendientes, para poder cerrar este taller. Entonces, Rafa, por favor. Sí, muchas gracias, muy breve. Felicitar al ponente de este tema. Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, de que no es una reforma, particularmente en la parte electoral, que nos satisfaga. Nuestro proyecto era un solo Instituto Nacional Electoral y no logramos eso, pero en parte los gobernadores priistas también están pensando lo mismo, no es lo que ellos querían. Quedó una cosa intermedia, no lo que ellos querían en la oposición, de mantener al 100% ese feudalismo. Quedó una cosa intermedia que ni a ellos ni a nosotros nos convence al 100%, y entonces sigue, como ya lo expuso Fernando, sigue la lucha ahora en la regulación de la reforma constitucional, en las leyes reglamentarias, y que es una lucha que hay que dar a fondo. En cuanto a los nombramientos, lo que es conveniente decir, aunque no es exactamente la materia, ya en la Cámara de Diputados mañana emitirá la convocatoria para nombrar a los consejeros del IFE, y es que sean designados antes del 10 de abril.
Si no hay acuerdo, como ya lo explicó el diputado, se tendrá que hacer por sorteo. Ya se estableció esa mecánica. Y si la Cámara no logra hacer el sorteo, pues entonces lo hace la Suprema Corte de Justicia. Así es de que en abril tendrá que haber consejeros, ya no ocurrirá lo que ha ocurrido con los consejeros del IFA en años anteriores. Y cuando esto se instale, entonces pasarán inmediatamente a designar a los consejeros de los estados. Van a comenzar, según es lógico, por los 17 estados que tienen elecciones el año que entra, incluido el DF, para hacer las designaciones de consejeros de los institutos estatales electorales. Aparte de que el INE mantendrá una estructura permanente en estados y en distritos electorales federales, que igual será nombrada por el Consejo General. Yo saludo la idea que expone Fernando de que el PRD decida solicitarle al INE el control de la chequera de sus gastos de campaña para el 2015. Eso será una demostración y una presión a los demás partidos para que haya total transparencia en los gastos de campaña. Y también deberíamos valorar y analizar la propuesta de que el INE organice nuestras elecciones internas de consejeros. La elección del presidente nacional seguramente será indirecta en nuestro consejo, pero las elecciones universales y directas para elegir a los consejeros nacionales, echándose el tiro de que se elimine, que también demos ese paso. El PRD debe estar a la vanguardia, como lo ha estado en otros temas, como ya se mencionó aquí, las cuotas de género y la paridad. Fue el primer partido que estableció cuota de género, cuotas de jóvenes. Fue el primer partido que le entregó al IFE su padrón de afiliados para que lo realizaran, y así el PRD seguirá siendo vanguardia en este terreno. Y felicidades a Fernando por esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, Rafa. Terminamos, José Luis Nájera, por favor. Vamos a decir que coincido claramente con Rafa, parecemos de la misma corriente. Más y preguntas que hacían. Oye, hablando de que se algo sobre presidencialismo estatal, en el caso concreto, Coahuila, el gobernador pues designa a los candidatos para las diputaciones, elige a sus diputados, la Cámara elige a los o designa a los representantes del Instituto Electoral Local, que eso ya queda al margen con la creación del Instituto Nacional Electoral, pero estos fueron los que hicieron las leyes electorales en ese estado. Y entonces, ¿cómo con esas leyes estatales van a hacer la elección los institutos, el Instituto Nacional Electoral? Y bueno, ¿qué podemos hacer para cambiar o para poder dar equidad, puesto que cada ley se hizo a modo para que cada gobernador maneje las elecciones en su estado? Tienes toda la razón. Cuando yo decía que hay quien dice que empatamos con los gobernadores, otros dicen que les ganamos 2-1 y otros dicen que nos ganaron 2-1, tiene que ver, ya me había puesto un me empató. Las leyes estatales son, aunque se supone que tienen la obligación de modificar las leyes estatales para hacerlas compatibles con el INE, que se supone que tienen esa obligación. Ahora, la ley de partidos que viene va a ser importante hacerla valer, pero ahí vamos a tratar de acabar con la simulación de todo. Creo que los que estamos más acostumbrados a la competencia, a veces feroz o dura, por las que todos somos nosotros, pero los otros partidos están estatales. No sé si han visto, Andrés Manuel es formalmente el presidente del Consejo Nacional de Morena. Bueno, como presidente del Consejo Nacional de Morena, sus declaraciones han sido: estos no van a ser diputados, estos no van a ser diputados, este puede ser gobernador, este no puede ser gobernador acá. O sea, va a elegir democráticamente con su dedo índice. Está diciendo así, nada más que si le sale un tipo de Morena con la ley de partidos, dice: está muy bueno que tú digas, pero cumple esta.
Pero ella está inventando vetos. Si tú votaste tal reforma ya no puede ser, pero eso no está en tu estatuto. ¿No? Ya está inventando vetos y está diciendo yo soy, pero eso, perdón, es absolutamente metalegal. Y se supone, incluso, que es contra lo que estamos combatiendo, es el dedazo. Es el dedazo. Para eso están los partidos, para eso están las instituciones, ¿no? Pues aquí, si uno le haga es que se acaba la simulación, ¿no? El presidente del Consejo Nacional ya cerró la decisión de decir quiénes pueden, quiénes pueden y quiénes no pueden ser candidatos. Y lo anda diciendo Juan Guerrero a decir quién de ninguna manera iba a ser, entre quiénes estaba. Oye, pero tú tienes un estatuto, tienes que respetar. Y tienen que ser tus decisiones colegiadas acá. Lo único que nos está haciendo ver es que todo es una simulación, todo es el poder de una persona. Son partes de las cosas que se van a hacer vitales. Yo insisto, hubiera sido mucho más radical y más democrático la ley de partidos si hubiéramos dejado que todos los distritos tuvieran competencias democráticas, cada distrito, como si fuera, y entrar los ciudadanos y hubieran competencias democráticas. El problema va a ser que la coartada para el control de las candidaturas va a ser la paridad. Porque este distrito tenemos que determinar cuáles distritos son de hombres y cuáles distritos son de mujeres. En ese momento ya se acabó la ley democrática y ahí se abre la posibilidad para la designación. La designación, ese es el punto aquí. Y hubiera, por eso yo lamenté mucho que eso no discutiera, porque yo creo que hubiéramos podido hacer una ley de partidos profundamente democrática que hubiera obligado a todos a procesos democráticos distrito por distrito, y acá hasta discrecional. Ahora va a ser ese asunto, lo va a poner muy. Agradecemos a los compañeros de Miguel de San Miguel de Allende, a Jorge Zucatán, a todos los que están en el régimen de Valgazo, Ana María del Senado. Le cedo la palabra a nuestra coordinadora nacional de la izquierda, Elma Boca. Pero un aplauso al gobierno. Bueno, pues agradecerles a ustedes que están aquí con nosotros de parte de la Coordinación Nacional de la Izquierda, a las compañeras y compañeros en los estados de toda la República. Ahora una gran respuesta. La verdad es que este taller interactivo ha sido todo un éxito, lo vamos a estar repitiendo, como dijo el compañero Jesús Ojeda Martínez, cada semana. El próximo martes estaremos aquí, iniciaremos con el compañero diputado Fernando Cuellar con el tema de la reforma educativa. Decirles a los compañeros, es la secretaria de los procesos educativa fue el diputado de la beca. Los compañeros en los estados decirles que las preguntas que quedaron sin respuesta por falta de tiempo, más que por falta de ganas o de información de parte de los diputados, de la diputada Carmen Taylor, se les va a hacer llegar por Face y otro. Decirles que este taller interactivo tiene una finalidad muy importante, que es la del análisis, la de poder revisar entre nosotros, de Nueva Izquierda, el Partido de la Revolución Democrática, cuáles son los aciertos de Nueva Izquierda, del Partido de la Revolución Democrática, en este momento, en torno a nuestra participación en el Pacto por México, en el análisis de las reformas, la participación que van a tener nuestros legisladores y legisladoras en las leyes secundarias, que va a ser muy importante. Entonces, este ejercicio tiene que ver con parte de la evaluación que estamos haciendo en conjunto y decir que fue un gran acierto nuestra posición, nuestra participación en todo el tema del Pacto por México. Entonces, este espacio, repito, es muy importante porque no solamente podemos replicar en toda la República cuál es nuestra posición, y que es muy importante que tengamos una participación de todos y todas que nos digan qué consideran que nos falta
también porque es retroalimentación. ¿Qué nos falta a la Coordinación Nacional de la Izquierda? ¿Qué tema les interesa que podamos atender y replicar en estos talleres? Y también la posición que tienen nuestras legisladoras y nuestros legisladores, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado y en cada uno de los congresos de los estados de la República. Pues muchísimas gracias y los esperamos el próximo mes. Gracias.